Hola a todos, muy buenos días y bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy, continuando con las clases de Derecho Romano, en el tema de persona física, vamos a abordar los requisitos para poder ser considerado persona en el marco del derecho romano. Espero que les guste y sobre todo que les pueda ser útil. Bien, según el derecho romano, para que un ser humano fuese considerado como persona, se requería tener una posición respecto al ordenamiento jurídico. Es decir, este ser humano debía contar con los tres estatus que existían en aquella época. Por un lado, el status libertatis, que hacía referencia a que el hombre debía ser libre. Habían dentro de este estatus dos únicas categorías. Por un lado, el hombre podía ser o libre o esclavo. Y para ser considerado como persona, debía ser un hombre libre. Por otro lado, también teníamos el status civitatis. Es decir, en otras palabras, que este ser humano debía ser considerado como un ciudadano romano, debía ser un cives, debía tener la categoría de ciudadano de Roma. Y por otro lado también tenemos el status familiae, que hace referencia a la posición, al sui juris, a la posición que una persona tenía dentro de la familia que conformaba. Y bueno, este tercer estatus, el status familiae, también era de suma importancia. Ahora vamos a hablar un poco del primer estatus, el status libertatis. Y como ya mencioné, dentro de este estatus únicamente tenemos dos categorías, la de hombres libres y la de esclavos. Cuando nosotros hablamos de hombres libres, los romanos consideraban que hombres libres eran aquellos que gozan de libertad, es decir, de la natural facultad de hacer lo que le place a cada cual, salvo si algo se prohíbe pues por la fuerza o por la ley. La máxima división de los hombres en esta época, la summa divisio homine, es la de hombres libres o hombres esclavos. Y por otro lado, un dato también adicional es que, los ingenuos eran aquellas personas, aquellos hombres que siempre habían sido libres, que desde su nacimiento habían tenido el estatus de hombres libres. Dentro de este estatus también tenemos, como ya hemos mencionado, los esclavos, los hombres que eran esclavos. Y bueno, aquí hay que mencionar que los esclavos en la época de los romanos no eran considerados como personas, tampoco eran considerados como animales, sino que eran considerados como cosas y por lo tanto se le daba un tratamiento equivalente al que se le da a cualquier cosa, ¿no? Es decir, los amos, ¿no? Aquellas personas que tenían bajo su potestad a los esclavos, que eran considerados como cosas, por el mismo hecho de que estos eran considerados como cosas, pues podían disponer a su antojo de ellos y por lo tanto, pues no sé, podían mutilarlos, podían pegarles, podían violarlos, podían prostituirlos y no pasaba nada. ¿Por qué? Por este tratamiento de cosa que se les daba a los esclavos en la época de los romanos. Y bien, dentro de esta categoría, las fuentes de la esclavitud, es decir, los modos mediante los cuales pues, una persona se llegaba a convertir en esclavo. Por un lado tenemos a la primera fuente, que es el jus gentium, y desde el punto de vista del jus gentium, una persona se podía convertir en un esclavo por cautiverio en una guerra con el enemigo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en otras palabras, cuando un romano, un ciudadano romano, puede ser un cives, iba a la guerra, ¿no? A defender a Roma frente a algún enemigo, algún pueblo enemigo, y este era pues capturado por el ejército enemigo. El ejército enemigo tenía la potestad de, si así lo decidía, pues convertirlo en esclavo, y automáticamente esta persona que podía ser un ciudadano romano adquiría la condición de esclavo. Por otro lado tenemos también que una persona se constituía como esclavo por el nacimiento de madre esclava.
durante todo el embarazo. Es decir, si una persona dentro del territorio romano nacía y su madre había sido esclava, había tenido la condición de esclava durante todo su embarazo, esta persona, este ser humano, nacía con la condición, con el estatus de esclavo. Pero un punto importante también que hay que recalcar es que para el derecho clásico existía el favor libertatis. ¿Qué era el favor libertatis? Bueno, esto es muy importante, ya que era aquella condición, aquella institución que reconocía que si la madre durante la gestación había sido libre, aunque sea por un instante, aquel individuo que nacía pues tenía la condición de hombre libre, ¿no? Entonces, si es que la madre durante todo el embarazo es decir, si la madre había sido esclava durante el embarazo, pero en algún punto del embarazo se le había concedido la libertad o había sido una persona libre, aunque sea por un instante, pues este hijo gozaba de esta prerrogativa y nacía como un hombre libre en la época del derecho clásico. Otra fuente de la esclavitud es el jus civile. Y desde esta perspectiva tenemos la ley de las 12 tablas. Según la ley de las 12 tablas, se convertía en esclavo aquella persona, aquel individuo que no se inscribía o que no estaba inscrito en el censo, el llamado también incensus. También se convertía en esclavo aquella persona que no cumplía con sus obligaciones tributarias, ¿no? Por ejemplo, aquella persona que no pagaba impuestos, automáticamente se la inscribía en una lista y por ende pasaba a configurarse como esclavo, a tener la condición de esclavo. También se convertían en esclavos aquellas personas que no se alistaban en el ejército, los infrenques, ¿no? Con lo cual, pues, la mayoría de personas preferían ir a la guerra, ¿no? Alistarse en el ejército a convertirse pues en esclavos. También había que tener cuidado en Roma con cometer delitos de robo y ser pillado, ser atrapado infraganti, porque si es que una persona precisamente pues robaba y era atrapada en el momento con las manos en la masa infraganti, adquiría la condición de esclavo. También podía convertirse una persona en esclavo, un individuo, por deudas de carácter civil. Pero este presupuesto fue abolido en el 326 a.C. gracias a la Lex Poetilia Papiria. Y bueno, también dentro del Jus Civile tenemos el derecho posclásico, y desde el punto de vista del derecho posclásico se podía convertir en esclavo cualquier hombre libre que se dejaba vender como esclavo, ¿no? Es decir, si un hombre libre pues se colocaba a la venta o no, o permitía que se lo vendiese como esclavo, estaba admitiendo la condición de esclavitud y por ende se le atribuía la misma y pasaba a ser automáticamente un esclavo. También podía convertirse en un esclavo aquel liberto ingrato. Y aquí hay que aclarar un término, que es el término liberto. Liberto es aquel esclavo o aquella persona que en algún punto de su vida fue esclavo y que ha sido pues ha sido convertido en un hombre libre, ¿no? Ha sido manumitido, ¿no? Y se le ha quitado esta condición de esclavo y se ha convertido en un hombre libre. Ese es el liberto, es el esclavo que ha adquirido la condición de hombre libre. Pero en este caso pues podía convertirse nuevamente en un esclavo aquel liberto que fuese ingrato. Y bueno, también aquella mujer libre que tuviese relaciones sexuales con esclavo ajeno sin autorización de su dueño podía ser también convertida en esclava, se le atribuía la condición de esclava. Ojo que aquí señala que este presupuesto se da sin la autorización de su dueño, es decir, si es que una mujer libre tuviese relaciones con un esclavo ajeno, pero con la autorización del dueño, no configuraría para que fuese una esclava, ¿no? Recordemos que el esclavo es considerado como una cosa y por tanto se necesitaba la autorización de su dueño, ¿no? Del dueño de la cosa, que era a fin de cuentas quien podía disponer, ¿no? Y ejercer la propiedad sobre este esclavo.
Y por último, desde el punto de vista del derecho posclásico, también podía convertirse en esclavo el condenado a trabajar en las minas o aquella persona que era condenada o arrojada a las fieras.